Perfecto. Entonces, como les decía, vamos a hoy revisar estos nuevos escenarios, estas nuevas competencias que tenemos que ir desarrollando en el campo de la educación. Pero vamos a tener primero una ronda rápida de participaciones sobre lo que hemos visto y lo que podemos resaltar hasta hoy de todo lo que hemos ido revisando. Quisiera que para actividad inicial y para poderlos escuchar y para podernos entrar ya en el módulo, ustedes puedan rápidamente, yo voy a ir nombrando a cada uno y ustedes van a ir diciendo qué es lo que se les viene en este momento a la mente, al recuerdo de lo que hemos ido trabajando en sesiones pasadas. Puede ser la última sesión del martes o sesiones anteriores de la semana pasada. Y con eso vamos a empezar. Esa va a ser nuestra actividad inicial. Vamos a pasar a la segunda parte que es ya los contenidos y una tercera parte donde vamos a trabajar también como lo hemos ido haciendo con esa metodología de aprendizaje cooperativo. Alejandra Sharon, ¿nos escuchas? ¿Puedes decirnos, por favor, vamos a iniciar nuestra ronda de participación? Bueno, Alejandra Sharon se va a preparar y si es que no puede hablar, entonces nos va a escribir y lo vamos a leer. Brandon, buenas noches. Adelante, por favor, Brandon. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás, Brandon? ¿Qué es lo que nos puedes, qué es lo que viene a tu mente, a tu recuerdo en este momento antes de iniciar nuestra clase? Bueno, algo que se me quedó muy presente fue lo del, bueno, una vez de la anterior clase fue cuando hablamos del paradigma conductual, de cómo, y de hecho aún se palpa mucho en muchas escuelas, que se ve al estudiante como una máquina, que únicamente va a recibir la información ante el sistema de respuesta, etcétera. Gracias, Brandon, muy bien. Entonces nos recuerdas al paradigma conductual. Muy bien, gracias. Carla Mogrovejo, adelante, por favor. Buenas noches. Disculpen, me encuentro ahorita en la movilidad llegando a casa, si es que no se escucha bien, pero para mí de la última clase rescataría en mi caso el que cada uno tiene un estilo, una preferencia de aprendizaje diferente, ¿no? Que somos seres diversos y que asimismo hay diferentes teorías o más bien modelos, no sé si modelos, formas de ver, modelos, sí, esa es la palabra que usamos, ¿no? De entender estos diferentes aprendizajes y como educadores podemos fomentar el desarrollo de uno o alguno o también conectar de alguna manera con los estudiantes, ¿no? Para que puedan desarrollar un mejor aprendizaje. Eso sería. Gracias, Carla. Perfecto, muy bien. Continuamos entonces. Daina Arnés, adelante, por favor. Buenas noches. De la última clase que se me quedó fue que cada persona, cada estudiante, bueno, no solamente estudiante, cada persona tiene una manera diferente de aprender, tiene un estilo muy distinto. Y como cada persona tiene un estilo distinto, busca sus herramientas para poder, o sea, para adquirir ese conocimiento y aplicarlo, ¿verdad? Y que también que esto no solamente dentro de las aulas, no solamente es para, solamente los profesores deberían ocuparse de esto. Una compañera dijo en la anterior clase que también los padres deberían estar involucrados. Y creo que eso va muy de la mano con el aprendizaje dentro de aula. Gracias, Daina, así es. Muy bien, recordándonos algunos aspectos y participaciones muy importantes que hemos tenido en la clase pasada. Gracias, Carla. Vamos, pues continuamos en la lista, por favor. Yo estoy llamando en orden alfabético como me aparece aquí en la lista de participantes. Y tenemos a Estefanía. Adelante, por favor, Estefanía Hilarión.
Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Bueno, con lo que yo me quedo de la última clase es que, bueno, como ya decían mis compañeros, ¿no? Cada persona tiene su manera de aprender y también esto va a estar, creo que, muy determinado, no solamente por lo que es las funciones cognitivas, sino también por la parte afectiva, el ambiente en el que va a aprender la persona y también se va a ir desenvolviendo su fisiología, su genética, todo eso creo que influye, ¿no? En la persona para que vaya aprendiendo y pueda como que captar mejor los aprendizajes. Creo que me quedo con eso yo, licenciado. Gracias, Estefanía. Muy bien. Importante tu aporte. Fabiana Canedo, adelante, por favor. Muy buenas noches a todos. Bueno, yo me llevo este tema que habíamos hablado de los tipos de aprendizaje. Realmente me queda muy marcado que además no solamente es en la escuela, sino en nuestra vida diaria, ¿no? No solamente cuando somos niños, sino sobre todo para aplicarlo cuando somos adultos. Gracias. Gracias, Fabiana. Muy bien. Siempre atenta, Fabiana. Fanny Gio Espinosa. Será Fanny Giovanna Espinosa. Adelante, por favor. Licenciado, buenas noches. Ayer he entrado tarde, licenciado, porque soy nueva, acabo de incorporar, pero lo que pude lograr rescatar al final de todo, de la clase, es que el ser humano se podría decir que aprende de una forma integral. Es por eso que es social, afectivo, entonces siempre está compuesto por diferentes áreas, ¿no? Para poder desarrollarse. Ok, gracias, Fanny. Ok, muy bien. Grace, adelante, Grace. Te escuchamos. Buenas noches, licenciado. Bueno, lo que más, lo que podría decir es que se me quedó en la forma de cómo podríamos tomar todas las formas de estrategia, ¿no? Para aprender y cómo podríamos estas aplicarlos en el estilo de aprendizaje. Y aparte, transformarlas, ¿no? De estas estrategias para las mismas, para que cada una de las personas puedan aprender sus diferentes estilos. Y bueno, así también podríamos identificar. Gracias, Grace. Muy bien. Bueno, vamos entonces a escuchar más participaciones. Guadalupe, adelante, Guadalupe Sánchez. Bien, buenas noches, licenciado. Lo que tal vez tengo en mente, ¿no? Es el desarrollo humano y la psicología siempre van unidas, ¿no? Porque en la educación, como decían los anteriores colegas, siempre va la parte emocional, cognitiva, y es importante poder comprender eso, ¿no? Para poder aplicar la educación y usar los modelos adecuados, los métodos adecuados, ¿no? Y así tener un aprendizaje en nuestros estudiantes. Eso es lo que me llevo, licenciado. Gracias, Guadalupe. Muy bien, eso es lo que estamos recordando de clases como la anterior o clases anteriores. Yulisa, te escuchamos, Yulisa, adelante. No tenemos a Yulisa. José Manuel, adelante, José Manuel, te escuchamos. Hola, buenas noches. Sí, José Manuel. Bueno, lo que yo me llevo es lo de la última clase, ¿no? Donde podemos rescatar que cada alumno es diferente, con fortalezas individuales y un ritmo de aprendizaje particular, donde es evidente que para atender esta forma hay que ver la diversidad en el aula y también hay que considerar capacidades, intereses, motivaciones y conocimientos previos en cada aprendizaje, ¿no? Y esto que también nos lleva siempre a adaptar esas estrategias que ellos tienen a otras dimensiones de su vida. Bien, gracias, José Manuel. Muy bien. Yulisa, te escuchamos.
Me quedo también con lo de la última clase, los estilos de aprendizaje. En el foro lo comenté, pero lo voy a comentar una vez más, que con el grupo veíamos que en el contexto boliviano es muy difícil que un profesor o en aula se dé prioridad o se le preste atención a las necesidades educativas particulares. Entonces, ante esta realidad, cómo los profesionales nos adaptamos y realizamos un trabajo a nuestra disponibilidad también para mejorar la calidad educativa, ¿no? Más que todo, en el rol del psicólogo educativo, sería facilitar esta información a padres de familia y también a educadores, a profesores, acerca de los estilos de aprendizaje. Si bien no se puede aplicar con cada uno, hacerlo de manera general, y creo que es mejor en casa, con los padres de familia, de tener una experiencia educativa agradable con el estilo de aprendizaje adecuado para su hijo. Entonces, estos temas se ignoran. Sin embargo, como profesionales, facilitar esta información y de alguna manera ayudar a que la educación regular sea más agradable o satisfactoria para los niños es una de nuestras prioridades. Gracias, Yulisa. Muy bien. Muy importante lo que dices. Lourdes, por favor, adelante, Lourdes. Lourdes Gutiérrez. En primer lugar, buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Me quedo con la clase anterior, donde en sí se hablaba sobre la diversidad que tienen los estudiantes de poder adquirir conocimiento. En este caso, yo lo relaciono con lo que es la neurodiversidad, por los procesos cognitivos que cada uno de los estudiantes puede en sí captar información y todas las habilidades y potencialidades que tiene cada uno de ellos son distintos. Y de esa forma, quizás partir de ello, partir del contexto del estudiante para poder gestionar el aprendizaje o el autoaprendizaje, ¿no? Porque hoy en día lo que se quiere es que el estudiante tenga ese proceso de auto o metacognición, sería en este caso, para poder saber cómo en realidad puede aprender y desde ese punto de vista comenzar lo que es la autogestión del aprendizaje. Gracias, licenciado. Gracias, Lourdes. Muy bien, gracias por la participación, es importante. Marcia, adelante, por favor, Marcia Fernández. Bien, vamos a entonces invitar a María Felicidad Naira Orellana. Por favor, adelante. Buenas noches, Lice. Lice, le comento que ahorita estoy saliendo del trabajo, pero algo que se me ha quedado acerca es de qué es el estilo de aprendizaje, ¿no? Y bueno, este término se refiere, ¿no?, al hecho de que se utiliza algún método o estrategia, ¿no?, para aprender. Entonces, pues, estas estrategias van a variar según lo que es lo que se quiera aprender, ¿no? Entonces, esto es lo que se me ha quedado más, ¿no? Los estilos de aprendizaje y las clases que existen. Bien, muy bien, María Felicidad. Gracias por estar ahí, por participar. Mariana, adelante, Mariana Rengel. Mariana Rengel escribe, buenas noches. No puedo abrir mi micrófono, pero algo que destaco son los diferentes estilos de aprendizaje que tiene cada individuo, siendo factores importantes para poder coadyuvar en la motivación, que es un factor que incide en los procesos de aprendizaje. Estos estilos de aprendizaje pueden variar de acuerdo a los diferentes contextos en los que estamos involucrados. Muy bien, gracias entonces a Mariana Rengel. Seguimos. Miriam Martínez, adelante por favor. Miriam. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Bueno, lo que se me ha ido quedando de todas las clases que hemos ido teniendo es muy importante lo que es el trabajo multidisciplinario. También uno como profesional ir definiendo los procesos en los que, la línea en la que va a trabajar, la que se va a dirigir, si es para ser cognitivo, sistémico. También lo importante que es trabajar
y hacer conocer lo que es las inteligencias múltiples, ya que efectivamente cada individuo, cada persona somos diferentes. Y es muy importante reforzar en las habilidades que tiene esa persona, no solamente ver como que el niño no sabe matemática y qué tal si es muy bueno en música, sino más bien reforzar la música y explotar esa habilidad que tiene la persona y no agarrarlo tal vez con una situación que no es tanto de su agrado. Entonces eso podría complementar, dice. Gracias, Miriam. Muy amable. Importante lo que dices. Ya, continuamos entonces. Mónica, adelante, Mónica Mamani. Mónica, no te logramos escuchar bien, Mónica. Sabes, está con interferencia tu señal. Buenas noches, licenciado. Bueno, que se me queda es los paradigmas y los deriva. Y así también, como lo dijo mi compañera, los distintos ámbitos en el que nos desenvolvemos y el dinamismo que tiene la psicología educativa al hacer trabajos multidisciplinarios. Y de la última clase se me queda mucho. Sí. ¿Me escucha? Bien, ¿Ahora me escucha, Lick? Sí, te hemos escuchado en gran parte de tu participación, solo lo último ya no se escuchó. Ok, es comprensible, Mónica. Vamos adelante, entonces. Najavi, adelante, por favor. Ok, buenas noches, licenciado y compañero. De lo que hemos llevado estas clases, pues lo que se me queda es que el aprendizaje se tiene que tomar en cuenta de manera diversa, ¿no? Porque como bien lo decían mis compañeros, cada persona es un mundo y cada persona tiene diferente corteza cerebral. Y es también muy importante que tomemos en cuenta los avances actualizados en la educación también, y eso nos va a ayudar como educadores para poder proporcionar de mejor manera la información, ¿no?, a los estudiantes. Y el aprendizaje es como algo retribuido. Tú enseñas y también aprendes de lo que estás enseñando, así que es muy importante también eso tomar en cuenta, así como resumen, pero con eso me quedo. Gracias, Najavi, muy bien. Son importantes sus participaciones. Marcia Fernández dice, me llamó bastante la atención en la parte que trabajamos de manera multidisciplinar, no solo como psicólogos, educadores, sino también con los psicopedagogos, fonoaudiólogos, etcétera, como también con padres de familia, para trabajar de manera conjunta, ver estrategias diferentes desde diferentes puntos de vista y de los enfoques de cada área. Gracias, muy bien. Continuamos, vamos terminando la ronda. Natalia, adelante, por favor, Natalia. Claro que sí, licenciado. Buenas noches a todos. Bueno, creo que de cada clase he ido aprendiendo algo significativo. Y de la primera yo diría que lo que se me quedó pues son las visiones contrastadas de la psicología de la educación, más que todo porque lo fuimos reforzando con el texto que se nos envió, que existen dos panoramas grandes, ¿no? Que es la psicología de la educación en un ámbito de la aplicación desde la psicología y pues como un puente como tal. De la segunda clase yo me llevo más que todo los paradigmas, el cognitivo, el, el conductista y el ecológico como tal. Y pues de la última clase, y estoy muy de acuerdo con mis compañeros que cada quien tiene su forma de aprender, ¿no? Y pues la teoría más que todo de Garner de las inteligencias múltiples, pues sí está más estructurada la forma de pensar que yo tengo acerca de la educación. Eso sería, licenciado. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Muy bien. Muchas gracias. Continuamos. Nichols, adelante, por favor. Buenas noches, licenciado. Sí, como ya han tocado el tema, lo importante de lo que es los paradigmas, por sobre todo,
lo que esto nos lleva a los diferentes tipos de aprender, ¿no? Y la importancia de cada uno de estos y cómo cada uno tiene su diferente estilo y el cómo adaptar el currículum a esto. Y eso más que todo, Alicia. Muy bien, gracias, Nicols. Ninette, te escuchamos. Adelante, por favor. Buenas noches. Bueno, yo me quedé con la información igual de los estilos de aprendizaje, pero de que todas las personas que estén involucrados en el proceso de educación puedan implementar más de un estilo de enseñanza para que los estudiantes puedan adquirir información, ¿no? Si alguno es visual, si alguno es auditivo, kinestésico, entonces para que el aprendizaje pueda ser más valioso para cada estudiante y también desde la parte de los docentes puedan aplicar más técnicas aún. Esa, licenciada. Gracias, Ninette. Muy bien. Paula Ponce, adelante, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo me quedo con aspectos muy importantes, entre ellos el rol de la psicología educativa, perdón, que ya no queda solamente en lo que son las aulas, ¿verdad? Sino que la psicología educativa está tan amplia que podemos participar de manera en el currículum, podemos participar en el diseño de estrategias, coadyuvar en el profesorado, podemos evaluar programas en centros, trabajar en los materiales didácticos, en planificación, en gestión educativa, en investigación científica. Entonces, realmente el panorama de la psicología educativa es amplio ahora y ya no solamente se va a centrar en las aulas, en los colegios, sino que ya se expande todo el entorno de lo que se desarrolla la psicología educativa. En todo sentido en que esté el aprendizaje va a estar el rol de la psicología educativa. Eso sería, gracias. Ay, no prendí cámara, perdón. No hay, Paula, sí, te hemos escuchado. Muy bien. Gracias. Gracias a ti. Gracias. A ti. Continuamos entonces. Le vamos a escuchar ahora a Saraí. Adelante, Saraí. Sí, buenas noches, licenciado y compañeros. Bueno, algo que se me ha quedado bastante marcado a mí con todas las clases es este carácter de que cada individuo tiene una manera de aprender, ¿no? Y genera sus propias herramientas, sus propias estrategias para generar este conocimiento y que esto es un aspecto importante a tomar en cuenta cuando se está en un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Asimismo, algo que destaco bastante es cuando hablamos de la psicología educativa, que esto tiene un carácter de investigación, ¿no? Me parece importante generar conocimiento científico para responder posibles problemas significativos que se tienen en la educación. Gracias, Saraí. Muchas gracias. Muy bien. Silvia, por favor, adelante, Silvia. Muy buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, compañeros. La verdad, yo me quedo con lo que estaba diciendo sobre el aprendizaje significativo, el desarrollar una actitud crítica en los estudiantes, más que todo el hecho de que ellos sean capaces de tomar decisiones, ¿ya? Y no solamente que vayan siguiendo pautas actuales. Por ejemplo, ahora se les enseña mucho el método memorístico. Entonces, para mí sería muy importante que se les enseñe a los estudiantes a tomar sus propias decisiones para que también estén preparados en la vida. Eso sería. Gracias. Muy bien, gracias a ti, Silvia. Solange, te escuchamos, Solange. Bien, pasamos a Tatiana, escuchamos a Tatiana, por favor, adelante. Buenas noches, licenciado. Bueno, yo me quedo con algo muy importante, que es los estilos de aprendizaje, ¿no? Tal vez desde mi experiencia yo puedo compartir. A mí me ha costado bastante aprender en infancia y yo siempre pensaba que era un problema mío. Ya en la universidad me he dado cuenta que era pues que no estaban aplicando tal vez las estrategias que requería yo para poder aprender, ¿no? Entonces, para mí esto es súper importante porque como muchos de los niños con los que trabajamos, yo me puedo identificar. Entonces, para el docente, para los educadores, incluso para el equipo que apoyamos, es
muy importante conocer los estilos de aprendizaje de cada estudiante, ¿no? De modo que incluso en su individualidad puedan ser potenciados, ¿no? Y podamos poder ayudar en este proceso, que sea pues un aprendizaje desde la conciencia, ¿no? Y no solo aprendan de manera memorística, sino que este aprendizaje pueda generar nuevos aprendizajes también. Gracias, licenciado. Gracias a ti, Tatiana. Perfecto. Teresa, adelante, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Tal vez destaco de la primera clase, esto de lo que ya hablaron, el aprendizaje significativo, el cultivar en la persona la actitud crítica y la toma de decisiones, que va muy ligado a lo que una compañera mencionó, esto de la metacognición, el que la persona, el educador o el educando sea consciente de su propio proceso de aprendizaje. Y lo que destacaría de la segunda clase, o más bien una reflexión, sería el facilitar los estilos de aprendizaje para que sea más efectivo el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que los sentidos no van a trabajar nunca aisladamente. El ser humano es un ser integral y por tanto todos los sentidos trabajan conjuntamente. Esa sería mi participación, licenciado. Muchas gracias. Gracias, Teresa, a ti. Y Guara, con Guara cerramos esta ronda de participaciones. Adelante, Guara. Gracias, Lick. Buenas noches, compañeros. Tal vez lo que yo podría igual acotar a lo que ya han estado mencionando es de la última clase de los estilos de aprendizaje, su importancia, o la importancia de reconocer y valorar las diferentes formas que tenemos todos de aprender, pero sobre todo, tal vez no encasillar a un estudiante con solo tú tienes un estilo de aprendizaje y ya, sino reconociendo que pueden adoptar varios estilos a través de diversas estrategias y que más bien ellos tienen que, con nuestra orientación, claro, ir adaptándose a las diferentes, a los diferentes requerimientos que tengan los ambientes en los que van a estar presentes. Eso, Lick, muchas gracias. Muy bien, gracias, Guara. Y contigo cerramos esta ronda de participaciones, recordando, repasando a través de sus palabras, a través de su memoria, haciendo una memoria para todos nosotros y recordándonos muchos aspectos y también añadiendo, ¿no? Para que nosotros podamos tenerlo bien claro, para que nosotros podamos tener el tiempo luego de revisarlo, de analizarlo, de poder aplicarlo. Hoy vamos a ver un tema que les voy a compartir ya en pantalla. No sé si se lo puede ver. Ahora sí, creo que sí. Este titula, a ver, vamos a habilitar esto. Nuevas competencias para nuevos escenarios educativos. Hoy día vamos a revisar esto que tiene mucho que ver con cómo y a dónde nos queremos dirigir y qué competencias nosotros como actores dentro del campo de la educación tenemos que conocer y tenemos que también compartir. Y aquí tenemos una frase de Albert Einstein que dice: necesitamos nuevas formas de pensar para hacer frente a los problemas generados por las viejas formas de pensar. Lo que nos está denotando, ¿no? Que en realidad, aplicado esto al campo de la educación, necesitamos generar nuevas formas de pensar, nuevas formas de educar, nuevas formas de ver las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos nuevas realidades, tenemos nuevas necesidades, ¿no? Y no repetir lo que ya hemos ido viendo, lo que ya hemos ido conociendo sobre la educación en los modelos que nosotros hemos sido tal vez educados o en los modelos que se han repetido con nosotros. Nuevas demandas de la educación para el siglo XXI, una educación que ya todos sabemos, una educación
diferente, ¿no? Ya hemos hablado del modelo tradicional y cómo modificar este modelo tradicional. Vamos a través de una revisión de nuevas demandas de la educación para una educación de calidad, tener y generar nuevas ideas de cómo educar y cómo nosotros podemos utilizar estas ideas en el campo de la psicología educativa. Modificar la docencia tradicional significa modificar la calidad y la equidad en las formaciones de profesionales, es decir, los profesionales involucrados con la educación, pues necesitamos tener todos formación profesional con nuevos enfoques, nuevos programas, nuevas estructuras curriculares, ¿no? Un nuevo marco curricular. Un marco de formación, un proceso educativo con modificaciones, con novedades, con una formación profesional basada en nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Estamos, por ejemplo, revisando y mirando, por ejemplo, modelos de enseñanza centrados en el estudiante, esos modelos de preparación para la vida, ¿verdad? El estudiante, que el que aprende, que la persona, que el ser humano sea preparado para la vida, y eso significa responder a nuevas demandas y nuevas necesidades que presenta la realidad del mundo actual para cualquier ser humano, ¿no? Entonces, prepararlo para un trabajo autónomo, finalmente, desarrollar en el aprendizaje de competencias de orden superior, de orden necesario, útil para estos tiempos, desarrollar aprendizajes, capacidades y finalmente competencias en los estudiantes para que puedan adaptarse a situaciones emergentes, ¿no? Situaciones emergentes. Si mencionamos situaciones emergentes, vamos a empezar a hablar de muchas cosas que estamos observando en estos tiempos, ¿no? Y vamos a tener una actividad más adelante sobre esto. Desarrollar un espíritu emprendedor, por ejemplo, ¿no? Hablando ya esto en niveles superiores, en educación superior, ¿sí? Incluso en educación secundaria, por supuesto, y por supuesto, y claro, desarrollar capacidades creativas. Bueno, entonces, tenemos nuevas demandas, ¿no? En el campo de la educación. Para estas innovaciones, para estas demandas, nosotros vamos a recurrir, vamos a hablar de innovaciones en la educación de calidad, ¿no? Que en realidad es un tema de preocupación pública, un tema de análisis público, porque compete a toda la sociedad, ¿no? El tema de la educación de calidad, ¿no? Que está claro, atravesado de diferentes ideales, de visiones, de formas de ver, desde las instituciones, desde la sociedad, es decir, es un concepto multidimensional, ¿no? En el que todos pueden participar y todos pueden aportar, ¿no? Todos pueden también ver desde su visión. Dentro de la educación de calidad, podemos mencionar componentes, ¿no? Componentes de esta educación de calidad, como por ejemplo la unidad y la coherencia ¿no? que tiene que tener la educación, la eficacia, la pertinencia de la educación y los procesos educativos, también los componentes administrativos, académicos y administrativos en educación regular, la integridad,
¿no? Los recursos que se tienen para esto, la disponibilidad de recursos, la disponibilidad del uso de estos recursos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de un énfasis en aspectos diversos de la persona y vamos a preparar a las personas para la vida. Y preparar a las personas para la vida significa mucho, ¿verdad? Significa una preparación para una vida familiar, una preparación para una vida laboral, una preparación para una vida comunitaria, una vida social, la preparación para una vida personal plena. Esto es algo bastante ambicioso, ¿no? Una vida personal plena, una vida en relación y en valoración del contexto, de la época, el lugar, la cultura, donde se desarrolla el que aprende, el estudiante, ¿no? Bueno, entonces, tenemos que pasar del aprendizaje reproductivo o tradicional que alguien mencionaba hoy al inicio de nuestra clase, a un aprendizaje o un aprendizaje del uso de estrategias de nivel cognitivo superior. Un aprendizaje memorístico tradicional a un aprendizaje del uso de estrategias, del uso de habilidades cognitivas superiores, ¿no? Lo que va a significar el cuestionamiento, por ejemplo, de los excesos de memorización, ¿no? La memoria, la atención y la memoria son procesos cognitivos necesarios, totalmente necesarios e imprescindibles para el aprendizaje, ¿verdad? Pero no de la forma que tradicionalmente el aprendizaje reproductivo lo había visto. Requerimos una educación con un uso constructivo, ¿no? De la memoria, con la creación de aprendizajes, con el uso de la autonomía, como alguien mencionaba al inicio, con el uso de la espontaneidad en el aprendizaje, ¿no? De un aprendizaje reproductivo, memorístico, con el énfasis en los contenidos y en el producto, simplemente, ¿no? A un énfasis ya no en contenidos, sino en procesos, en estrategias que se van a ir desarrollando, que se pretenden ir desarrollando en el que aprende, ¿no? Y además también en el que enseña, por supuesto. De un exceso de aprendizaje reproductivo, repetitivo, a el uso de herramientas mentales de mayor duración, que nos permitan, en lo que conocemos en las ya muy sabidas teorías de la memoria, por ejemplo, que nos permitan aprender de forma mucho más duradera, de forma mucho más significativa. De un aprendizaje con destrezas básicas, ¿no? Con destrezas cognitivas, conductuales, emocionales básicas, a un aprendizaje que mejore las destrezas, ¿no? Asociativas, de regulación, de control, metacognitivas, es decir, estas destrezas de orden cognitivo superior que nos van a permitir cada vez ser mejores aprendedores y mejores enseñadores, ¿no? Y nos van a servir en diferentes situaciones y contextos de nuestra vida y nuestro aprendizaje continuo. De un aprendizaje con mucho énfasis en el conocimiento teórico y menos énfasis en la experiencia y menos énfasis en el desarrollo de capacidades reales, a un
aprendizaje o una educación que estimule la creatividad. Una educación que nos permita desarrollar la creatividad. Entonces, si hablamos de un perfil de competencias para el desarrollo integral e integrador de la persona, estamos hablando de un conjunto de competencias, ¿verdad? Un perfil, un conjunto de competencias. ¿Sí? ¿Y qué son competencias? ¿Cómo entendemos competencias? Enseguida hablamos de aquello. Entonces, aquí es importante pensar, y este cuadro está hecho en función de una educación ya en niveles superiores, pero que por supuesto inicia en una educación familiar, en una educación inicial, primaria, secundaria, donde se piense en un currículo que busque resultados, ¿no? A través del logro de competencias. Esas competencias que van a significar no solamente conocimientos, sino también habilidades y valores, ¿verdad? Entonces, hablamos de competencias, ¿no? En educación se habla de competencias en estos tiempos, ¿no? Como repertorios de saberes, es decir, conocimientos, como un repertorio de habilidades y destrezas, ¿sí? Como un repertorio de valores, ¿verdad? Y de obligaciones éticas. Todas que se van a ir adquiriendo en un proceso de formación, ¿no? Desde el inicio, y es un proceso continuo, que van a permitir a la persona un mejor desempeño en diferentes ámbitos de su vida, ¿no? Si hablamos de lo laboral, estamos hablando del trabajo, ¿no? Estamos hablando de un proceso de formación profesional. Entonces, estamos hablando básicamente de lo que la persona es capaz de hacer, de lo que el niño, el adolescente, el adulto es capaz de hacer, una competencia, ¿no? Entonces, desarrollar estas competencias, estas capacidades para poder hacer en los estudiantes, en los que aprenden y en los que enseñan. Entonces, aquí de forma general podemos hablar de competencias de tipo general, ¿no? Que bueno, esto simplemente como de una forma general, no exclusiva, para mencionar simplemente, por ejemplo, estas competencias como visión del futuro, como capacidades de aprender, como capacidades de manejo de información, ¿no? Competencias en la toma de decisiones y en la ejecución de aquello. Competencias en campos, por ejemplo, de la comunicación, en la comunicación de la información y de las ideas. Competencias en el manejo de conflictos, en la negociación, en la introducción de cambios. Competencias en la flexibilidad, en la apertura, e influencias, competencias en las habilidades administrativas, en las habilidades de gestión, competencias por ejemplo, en la orientación hacia el logro, y otras, ¿no? Como el razonamiento estratégico, el liderazgo, el conocimiento de sí mismo, el autodesarrollo, la autogestión, el manejo de la presión, bueno, entre otras competencias, ¿no? Generales que es importante que desde esta visión, desde esta perspectiva actual del siglo XXI, podamos ir desarrollando, ¿sí? Entonces,
Entre las competencias profesionales declaradas para un educador eficiente, podríamos mencionar entre estas competencias generales la habilidad para innovar, indagar, crear, ¿no? Habilidades del educador eficiente, ¿no? Este educador que desarrolla sus habilidades para ser un innovador y al mismo tiempo transmitir esta cualidad en los que aprenden. La habilidad de indagar, la habilidad de crear, tan importantes competencias para el educador, como la capacidad para enfrentar la diversidad sociocultural, bueno, porque cada vez el mundo es más diverso, ¿no? Y eso está muy claro. Habilidades y mejor dicho competencias como la capacidad de trabajar de forma colaborativa, de vivir en forma colaborativa, de hacer y de constituir equipos también y trabajar en equipos interdisciplinarios, por ejemplo. Esto es una competencia tan importante en el educador eficiente. Competencias como las de desempeño crítico, ¿no? Competencias como la de desempeño creativo del rol, por ejemplo, de educador. Competencias como las habilidades para aplicar conocimientos disciplinarios y también multidisciplinarios. Por último, el compromiso ético y profesional. Es algo que el educador competente, el educador eficiente, es ideal que pueda tener, ¿no? Bien. Competencias profesionales declaradas para un educador eficiente. Continuamos con algunas, vamos a mencionarlas rápidamente. Habilidades para favorecer el aprendizaje por investigación, resolución de problemas, métodos activos, ¿no? Estos métodos activos muy utilizados, por ejemplo, en psicología educativa, ¿no? Donde el estudiante va encontrando sus propias formas de resolver las situaciones de aprendizaje, ¿no? Habilidades para planificar acciones docentes, otra competencia. Capacidad para asumir nuevas exigencias curriculares, nuevas exigencias metodológicas, tecnológicas de la época actual. ¿Sí? Está claro que los currículums y los diseños curriculares no son iguales ahora y no deberían ser iguales que los de antes. Las metodologías de igual forma y el uso de la tecnología, por supuesto, ¿no? La capacidad para generar proyectos educativos que respondan a problemas específicos, ¿sí? Es otra competencia profesional para un docente eficiente. La habilidad para comprender, identificar, aplicar teorías del aprendizaje, ¿sí? Es importante entender y luego aplicar estas teorías del aprendizaje porque pueden sernos de gran utilidad en diversas situaciones y podemos echar mano de estas teorías del aprendizaje que van a revisar más adelante y que van a repasar en otros casos. Estas habilidades de aplicación son importantes porque las necesidades educativas son diversas y las circunstancias son diversas. La capacidad de aplicar diferentes estrategias de enseñanza, por supuesto, la capacidad para utilizar estrategias de evaluación también innovadoras, la capacidad para utilizar estrategias de integración teórico-prácticas en diversos ambientes socioculturales, ¿no? En diversos entornos también. Bueno, entonces,
Para ello va a ser importante la revisión de los planes de estudio, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, en nuestro sistema educativo nacional se hacen revisiones periódicas de los planes de estudio, ¿no? Es importante que propiciemos diálogos de saberes, ¿no? Es importante que superemos las fragmentaciones o las sobreposiciones o yuxtaposiciones, que se fortalezca, como hemos dicho, el carácter interdisciplinario, que se potencie, ¿no?, el carácter clínico y cíclico del aprendizaje, ¿sí? Es decir, el aprendizaje es constante, es continuo, ¿no? Y el aprendizaje es una espiral constante, cíclica, que va desarrollando y que va progresando cíclicamente. Buscar mecanismos de integración, generar competencias de autoaprendizaje, formar para la adaptación y cambio, bueno, esos. Entonces, ¿no? Hablamos aquí de, rápidamente voy avanzando para que nos alcance el tiempo, de una concepción integral de un currículum, ¿no? Un currículum acorde a lo que se necesita en estos tiempos, ¿sí? Entonces, allí es importante replantearse lo que es el conocimiento pedagógico, porque no lo vamos a ver de la misma forma como se veía en los modelos tradicionales que venían de educaciones antiguas, ¿verdad? Que respondían a realidades diferentes y que tenían objetivos y fines diferentes. Entonces, es importante replantearnos la comprensión y la concepción del aprendizaje, ¿no? Es importante la organización y la reorganización de la enseñanza en función de ese planteamiento de lo que es el conocimiento pedagógico. Y por lo tanto, nuevas formas de evaluación del aprendizaje, por supuesto, ¿no? Que va a significar una elaboración de un nuevo currículum, un currículum integrado, ¿no? Un currículum que incluya la interdisciplinariedad, la transdisciplinaridad, la unidad del saber, el dinamismo. Por otro lado, ¿no? Que desarrolle también y que trabaje con ciencias cognitivas como las representaciones mentales, como la comprensión de la modificabilidad de la estructura cognitiva, como con la modificabilidad de la mediación, de la intervención en educación y los campos interdisciplinarios, ¿sí? Rapidito esto de la interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad como esta forma de interacción entre disciplinas, ¿sí? Una forma de buscar y de integrar el conocimiento, porque existe conocimiento en las disciplinas, ¿no? Y no son entes aislados, no son campos ermitaños, sino es importante cruzar esas fronteras que muchas veces se han puesto, esas distancias, esas barreras, ¿no? Y organizar currículums, programas, planes interdisciplinarios, ¿sí? Donde podamos ver la ciencia como algo integrado, no separado, no sectario, sino como algo relacionado, totalmente interrelacionado,
Entonces, esto va a significar el uso de una metodología diferente, ¿no? Para el campo y el trabajo educativo. Entonces, esta concepción de aprendizaje, estas nuevas formas de concepción de aprendizaje, ¿no? Los podríamos ver como, aquí les he escrito, aprendizaje, proceso socialmente mediado, basado en el conocimiento, exige un compromiso activo, tiene como resultado un cambio en la comprensión, se produce como resultado del procesamiento mental activo, ¿no? Bueno, entonces, un aprendizaje con acción, con interrelación, con mediación social, con acción, ¿no? Que, por supuesto, tiene una base en el conocimiento, exige un compromiso de acción y nos produce un cambio en la comprensión y en el procesamiento mental en general, ¿no? El aprender como un proceso de construcción que exige motivación, esfuerzo, implicación, autoestima, autoconcepto positivo, autorregulación, todo esto es como un proceso de construcción. Y un producto, ¿no? Que significa adquirir y ampliar nuestras capacidades humanas, nuestras capacidades para percibir la información, darle significado en relación al conocimiento previo. Por otro lado, la enseñanza, entendida como la guía, la conducción, la mediación en el aprendizaje, la enseñanza como conocer ciertas características, necesidades, conocimientos del aprendiz para diseñarle un plan, un currículum. Es importante entonces que se revise, que se entienda, que se vean las necesidades, los conocimientos y las características del que aprende para poderle enseñar, ¿no? Para poder, más bien dicho, desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje. La enseñanza, hemos dicho y han mencionado antes, está más allá del aula, ¿no? Si hablamos de educación formal, simplemente hablando de educación formal, estamos hablando de una fase previa, antes de enseñar, ¿verdad? Una fase preactiva, una fase de preparación de lo que se va a enseñar, una fase de desarrollo didáctico, es decir, la enseñanza en sí, ¿no? Y las acciones posteriores, el post, ¿verdad? En relación a lo que se ha enseñado y aprendido. Entonces, recordemos que la enseñanza va a trascender lo solamente visible en el aula o lo solamente visible en el lugar donde se enseña. ¿Sí? Es mucho más allá. ¿Sí? Y le va a ofrecer al alumno, al estudiante, al que aprende, un plus, un valor agregado en relación a cómo vino antes, ¿no? Bien. En este repasito igual, rápido para no cansarlos. Bueno, las formas de organización de contenidos mediante tópicos, módulos, ideas, temas, conceptos, periodos, problemas. Entonces, se pueden organizar los contenidos o los planes desde estas líneas. Podemos descubrir nexos disciplinares,
detectar estructuras conceptuales, procedimientos, valores, etcétera. Y esto va a implicar un cambio en la metodología de la enseñanza, del aprendizaje, es decir, en general de la educación. El profesor ahora es, ¿no? Orienta, guía, facilita, utiliza estrategias diversas, diversificadas, articula la teoría y la práctica, construye de forma crítica los saberes, orienta al autoaprendizaje, o por lo menos pretende aquello, ¿no? Pretende desarrollar aquello en el estudiante, construye de forma crítica el conocimiento y de forma dialógica, ¿verdad? Trabaja en función de habilidades cognitivas o estilos cognitivos, buscando estrategias para aquello. Selecciona lo que va a enseñar de esos contenidos fundamentales y, por supuesto, incorpora las TICs para esto. Esto es un proceso irreversible y totalmente necesario. Habíamos hablado también de la educación, de la evaluación, hace unos minutos atrás, ¿no? La evaluación también es diferente. La evaluación, bueno, conocemos de la evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, pero la evaluación con un carácter de retroalimentación, un carácter de formación en sí, no con un sentido ahora de solamente la calificación o con un sentido de medición simplemente, ¿no? Sino con un carácter de retroalimentación para el mismo estudiante y por supuesto también para el que enseña, ¿no? Con la incorporación de procesos de autoevaluación y coevaluación, es decir, la posibilidad de revisar mis propios procesos y evaluar mis propios procesos de aprendizaje, mis propios procesos educativos, y además también poder revisar el proceso conjunto, el proceso del grupo, el proceso de mis compañeros, ¿sí? Una evaluación que incluye una variedad de procedimientos e instrumentos, ¿no? Ya no tenemos una evaluación tradicional, ya no utilizamos esa evaluación ¿cómo se llamaba? De la prueba objetiva, ¿no? La prueba objetiva o el examen, ¿no? Entonces, una evaluación con otros procedimientos como portafolios, como gráficos, líneas de tiempo, mapas parlantes, mapas conceptuales, variedad, ¿verdad? De procedimientos y de instrumentos de evaluación. Una evaluación que sirve, como hemos dicho, de retroalimentación para revisar y detectar errores, falencias, necesidades. Es importante que la evaluación establezca diferencias entre aquí, ¿no? Lo logrado y los estándares mínimos de desempeño aceptable, es decir, una revisión de diferencias, ¿no? Con un sentido, obviamente, de desarrollo de la persona, no con un sentido simplemente de calificación. Una evaluación de competencias, como hemos hablado, desde una posición crítica y reflexiva, desde la posibilidad de saber hacer, poder hacer, querer hacer, etc.
Entonces, aquí, otro elemento importante para tomar en cuenta, en general, para todos los actores educativos, la informática educativa, transversal en el currículum o en las necesidades educativas actuales, en cualquier nivel educativo, ¿no? Estamos hablando de que los que enseñan tienen nuevos roles, ¿sí? Nuevas estrategias de enseñanza, necesitan nuevas estrategias, necesitamos nuevas estrategias de enseñanza, ¿no? Y necesitamos revisar visiones emergentes sobre el currículum, sobre la didáctica, sobre los procesos educativos, ¿no? Y revisando las ciencias cognitivas, las neurociencias, las teorías de sistemas, los TICs y sus potencialidades. Y para los alumnos, para los estudiantes, reconocer ese rol activo, ¿no? Y además asignar el rol activo al que aprende, ese rol de autoaprendizaje, de trabajo colaborativo, de habilidades, de desarrollo de estas habilidades cognitivas de orden superior y de la asunción de la responsabilidad de su propia educación, de su propio proceso de formación, ¿no? Como ser humano, ¿sí? Entonces ahora necesitamos, y estamos ya en el futuro, ¿sí? Estamos en el siglo XXI, y necesitamos el uso de lo virtual, lo estamos haciendo, y en todos los campos, y no solamente en la psicología educativa, ¿no? Porque es de uso múltiple, es de uso general, ¿no? Procesos de e-learning, comunidades de aprendizaje, revisión de las funciones académicas, combinación entre lo presencial y lo virtual, lo mixto, lo híbrido, etcétera, ¿sí? Entonces, en este proceso de informatización de la educación, debemos enseñar y debemos aprender estrategias para la adquisición de información, estrategias para la comprensión y organización de la información, estrategias para la interpretación, estrategias para el análisis de la información, estrategias afectivo-motivacionales, muy importante, estrategias elaborativas y de asociación, de comunicación de información, de regulación y control, y de autorregulación y autocontrol, de transferencia, de estrategias para la evaluación, ¿sí? Y encontramos estrategias interactivas, ¿no? Estas estrategias interactivas rápidamente, por ejemplo, tenemos el diálogo, el debate, el trabajo por proyectos, las simulaciones, los juegos y juegos competitivos, juegos de roles, centros de interés, resoluciones de problemas, estudios de caso, construcciones de portafolios, como mencionábamos hace un momento, ¿no? Y esto nos va a permitir el uso de instrumentos diversos para la evaluación, ¿no? Por ejemplo, habilidades comunicacionales, como el trabajo en grupo, donde encontramos riqueza y hay que saberlo utilizar, ¿verdad? En cualquier disciplina que trabaja dentro de este extenso campo de la educación, los ensayos, las entrevistas, el debate, las presentaciones, los roles, las exposiciones, y también revisar los indicadores de desarrollo intelectual, como son la transferencia, el lenguaje preciso, la disposición para resolver problemas, la perseverancia, el manejo de la impulsividad, la flexibilidad de pensamiento, la metacognición,
la supervisión del propio trabajo, ¿no? El cuestionamiento a problemas que se dan, a tareas que se dan, y el uso de experiencia y de conocimiento previo, ¿no? Bueno, entonces, ya para ir cerrando en esta maratónica presentación, importante reflexionar, ¿no?, sobre el desarrollo intelectual necesario para la resolución de problemas, ¿no? Donde muchos factores intervienen y muchos factores tienen que ser desarrollados, ¿no?, en la educación. Habilidades, estrategias, conocimientos, actitudes, destrezas, ¿sí? Entonces, importante ver, revisar estas estrategias metacognitivas, revisar y entender y volver a valorar lo que es la inteligencia en el contexto, en la necesidad, ¿sí? Entonces, esto simplemente como algunas recomendaciones, ¿no? Importante el respeto y la confianza en sí mismo, el desarrollo del respeto y la confianza en sí mismo y el respeto y la confianza en el otro, el desarrollo de valor, de valoración al esfuerzo personal, a las metas académicas, ¿no? A la motivación para aprender, al reconocimiento de la falta de esfuerzo, a la autorregulación del aprendizaje. Es importante desarrollar aquello, ¿no? Y mirar al docente con una función de provocación de la reconstrucción de la experiencia del estudiante a la hora de conocer, con un rol en la creación de un clima educativo de convivencia y de creación en el entorno escolar, en el entorno de la educación, ¿no?, en general, donde se provoque el conocimiento y el aprendizaje alegre, al aprendizaje más bien dicho, la apertura de espacios de diálogo, de encuentro, la apertura de la revalorización de lo humano, de la persona, de la convivencia, ¿no? De una forma de ver la humanidad, la civilización como un espacio de entendimiento y de colaboración, ¿sí? Formar en la creatividad, porque la creatividad se constituye en un bien social, ¿no? Formar en creatividad se constituye en formar para un futuro de convivencia con el otro, ¿sí? La creatividad como interna, como parte del currículum general, de todo lo que se quiera enseñar, de todo lo que se quiera hacer, en todo aquello donde se quiera intervenir en educación, ¿no? Entonces, el uso de la creatividad no solamente en el docente, sino también en el que aprende. Bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, para que nosotros podamos tener el tiempo suficiente. Nuevamente voy a dividir y vamos a utilizar nuestra estrategia que está sirviendo para este módulo, que es el trabajo en grupos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hablar, vamos a comentar
¿sí? Sobre estas competencias para nuevos escenarios educativos, ¿sí? Entonces vamos ahora a formar grupos. ¿Y qué va a hacer cada grupo? Cada grupo va a hacer un análisis, ¿ya? Vamos a conversar todo sobre lo que hemos visto, y cada grupo puede enfatizar en lo que le parece importante. ¿Sí? Cada grupo puede enfatizar en lo que le parece importante. Vamos a tener 15 minutos de diálogo en el grupo sobre lo que hemos escuchado, sobre lo que hemos visto, sobre lo que queremos enfatizar, sobre lo que nos parece importante y además sobre lo que podemos añadir, si es que es necesario, a lo que acabamos de escuchar. Entonces, esa es la consigna. Y nuevamente, solamente 15 minutos para este trabajo. ¿Se ha entendido la consigna? Muy bien. Entonces, ya están los grupos. Ustedes pueden unirse a las salas y empezamos nuestra conversación, nuestro diálogo grupal. Después de 15 minutos, volvemos a la sesión principal. Entonces, ya les llega la invitación y pueden ir ingresando en la medida de que les llegue la invitación. Ahora de los educadores en esta evolución educativa que probablemente en el futuro aún va a ser más así autodidacta gracias a todas estas herramientas tecnológicas, ¿no? Ya lo que decíamos es que necesita tal vez enfocarse en lo afectivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si hablábamos del saber hacer, del ser y del convivir, quizás el saber y el saber hacer, estas dos áreas, quizás en el futuro ya no van a ser tanto para un aula, sino también tal vez va a ser algo que cada uno va a poder desarrollar, en especial a partir de cierta edad, ¿no? Cuando uno ya sabe ciertas cosas básicas, ¿no? Entonces, más bien que tal vez el educador va a tener que hacer aún más énfasis en esto, ¿no? En formar esa motivación, en formar también valores y eso, ¿no? Pero hasta ahí voy a compartir yo y creo ahora tal vez alguna de las compañeras quería compartir. Sí, licenciado. De nuevo, buenas noches, chicas, buenas noches a todos. Bueno, lo que estábamos igual comentando con el equipo era, como mencionaba Carla, que hay que hacer énfasis en lo afectivo y que, bueno, también los educadores deberían tener inteligencia emocional, la capacidad de crear un clima ameno para los estudiantes donde se pueda motivar y reforzar esas ganas de aprender, ese amor por el saber. Y luego nos hemos preguntado cómo puede afectar la virtualidad a lo que es este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, lo que habíamos mencionado es que sí tiene sus cosas positivas, pero también tiene cosas negativas, ¿no? Si bien, como mencionaban, es algo beneficioso para nosotros porque podemos aprender en muchas plataformas virtuales. Habíamos mencionado que, bueno, no hay esa relación con el docente, en lo que ya no se centra en lo afectivo, y también que, bueno, ha sido, cuando empezó la virtualidad, ha sido algo que no muchas personas tenían acceso. Entonces, bueno, sigue sin haber personas que tengan los recursos para poder aprender de esta manera y de que sea de una forma más significativa. Y lo positivo es que, bueno, como ya le había mencionado, es el acceso a la información que tienen las personas también, que bueno, hay más maneras de aprender a través de la virtualidad. No sé si alguna de mis compañeras quiere también mencionar algo. Gracias. Bueno, sí, yo creo que con respecto a lo que también hablábamos, que era un debate muy interesante acerca de cómo la
educación se está actualizando, ¿no? Porque ahora ya no vemos cómo era antes la educación tradicional, sino que ahora ya tenemos que tomar en cuenta también la parte virtual a partir de la pandemia, ¿no? Es como hemos ido adaptándonos a a esta nueva manera de aprender. Y algo muy importante que decían mis compañeros era eso de la autodidacta, ¿no? Autodidacta, que cada estudiante aprenda por sí mismo, porque todos tienen a la mano o a la predisposición toda la información en sus celulares, ¿no? En la palma de sus manos, como lo dicen. Y pues es muy importante que en esto nosotros seamos como más o menos unos orientadores, como también lo decía el docente, como educadores sepamos orientar a los estudiantes en qué tipo de información, digamos, es correcta o adecuada para su uso y cómo este estudiante puede, digamos, transmitir también esta información de manera adecuada a su contexto y a su entorno y aplicarla a su vida. Y en esto hablábamos acerca de las habilidades blandas, ¿no? Que ahora ya se toman más en cuenta igual y antes se tomaba más en cuenta lo que son las habilidades duras, que se podría decir, ¿no? El conocimiento de física, matemática, lenguaje y todo, pero ahora también tenemos que tomar en cuenta como educadores lo que son las habilidades blandas, potencializar, digamos, eso de tal vez la comunicación, los autos, autoestima, autovaloración, y todo eso que también es parte de la persona y que va a ayudar, digamos, al estudiante a desarrollarse de manera profesional y, académicamente y también personalmente. Y es algo que debemos tomar en cuenta. Entonces, la virtualidad también nos puede ayudar también a eso, así que es importante adaptarnos en este contexto. No sé si alguien más quiere decir algo. Sí, como mencionábamos sobre la tecnología y que tenemos que estar también a la par, ¿no? De todas las plataformas y redes sociales que hay, también opinábamos que es importante también, obviamente no todos, pero algunos de los maestros o profesores o educadores tal vez siguen en un nivel tradicional, ¿no? De antes, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, como mencionábamos en el grupo, en el debate, que cada docente se vaya actualizando, ¿no? Informando, también viendo qué es lo que les llama la atención a los jóvenes, ¿no? O al público que queramos enseñar, digamos, en este caso, ¿no? Digamos, a los jóvenes, ¿no? ¿Qué es lo que les llama más la atención? Y estar, ¿no? En constante actualización y no quedarnos, o como lo había mencionado, no todos los docentes, pero siempre es muy importante estar a la par, ¿no? De la tecnología también y no quedarnos, ¿no? Y yo pienso que eso es muy importante para que también los estudiantes se puedan sentir cómodos, se podría decir. Bien, muy bien. Miren, muy importante y muy interesante lo que dicen. ¿Cuál será el desafío actual del educador y de todo aquel que desarrolla procesos educativos formativos, ¿no? Ahora, ¿cuál será el rol del educador? ¿Y cuál irá a ser el rol del educador de aquí a unos años más adelante? Pues está claro que la tecnología y la pandemia en general han hecho grandes cambios en la educación y en la realidad de la educación. Entonces, ¿cuáles irán a ser ahora las necesidades reales, ¿no? de la juventud, de los adolescentes y de los futuros, bueno, ya los universitarios, ¿no? Porque tenemos universitarios ya de la generación desde el 2019 en adelante. Entonces, ¿cuál será esta realidad? Esa es una gran pregunta que ustedes se han hecho, ¿no? Es una gran pregunta y creo que es una necesidad poder revisar esto y porque la educación tiene que responder a las reales necesidades de las personas, ¿no? Es muy interesante lo que han comentado y lo que nos han mostrado. Bueno, me gustaría hablar sobre esto y abrir un debate de todo esto en nuestro curso, pero igualmente nos quedamos con la limitación del tiempo. Muchas gracias por su participación. Muy bien, gracias. Grace, te escuchamos. Adelante, por favor.
Grace, te escuchamos, ¿estás por ahí? Sí, licenciado, deme un momentito. Brandon, tenía que compartir. Ahora sí, ahora sí. Primeramente habíamos tomado lo que Einstein dice, ¿no? Sobre los nuevos métodos de enseñanza, que la demanda del siglo XXI era cambiar la enseñanza tradicional que teníamos y potenciar el carácter multidisciplinario y trabajar con otras profesiones como ser la psicopedagogía, los psicólogos, neuropsicólogos y pedagogos, que es muy importante tener esta multidisciplinaria. El cambio de método basado en el avance del contenido a uno donde el educado genera estrategias. Y aprender, bueno, hemos visto que es un proceso de construcción que se debe ofrecer al estudiante, no solo enfocarse en el contenido, también enfocarse en la aula, ¿no? Entonces, en lo afectivo y también en el autoestima. El cambio del aprendizaje memorístico a uno donde se alienta la creatividad. Sí, hemos visto que la metodología tradicional o memorística, o sea, que tiene que es avanzar, avanzar, avanzar y menos creatividad, como les comentaba yo, digamos, yo no sé si yo solamente, digamos, he pasado esto en el kinder, que a veces la profesora siempre te decía, vamos a dibujar una flor en el pizarrón. Y a veces, bueno, yo quería dibujar otra forma de otra flor, entonces no, venía la profesora y te decía, no, la flor tienes que dibujar la misma que está en el pizarrón, entonces no te dejaban tener creatividad. Bueno, que el docente cree espacios de diálogo para que el estudiante tenga la oportunidad de razonar y poner en práctica su creatividad. Y había una pregunta, ¿no? que tenía uno de mis compañeras, era ¿cómo la educación tradicional nos afecta de adultos? Bueno, hemos visto cómo en el ejemplo que les daba, la falta de creatividad y a veces también la frustración. Y también el miedo tal vez de hablar en público, ¿no? Mucho que hemos tenido nosotros en eso, nos retraían los maestros, ¿no? Entonces ese miedo también. Bueno, eso sería. Muy bien, gracias Grace. Ya estamos ahí leyendo en la pantalla lo que ustedes han preparado, ¿no? Esto que ustedes nos están mostrando en esta nueva forma, ¿no? En estos nuevos métodos, en esta nueva idea de educación, en ese trabajo de construcción conjunto, ¿no? Y de la forma de ver de la educación, una educación diferente, una educación en función de las nuevas demandas del siglo XXI. Bien, Grace, gracias al grupo también. Muy bien, gracias. Importante su participación. Saraí, adelante, por favor. Sí, bueno, con mi grupo hablábamos nos interesó bastante sobre el desafío que tiene, ¿no? El educador en el aula, en estos instantes en la actualidad. Mencionábamos que nos parece muy importante que estos educadores consideren la innovación, ¿no? En el aula, con las actividades, las tareas, las evaluaciones. Entonces, ese proceso de tal vez actualización, donde los educadores puedan producir un aprendizaje significativo, ¿no? Y también relacionábamos esto con lo que es la informática educativa, ¿no? Donde los estudiantes toman un rol activo, lo que se vio, ¿no? En la pandemia, donde también se veía el autoaprendizaje, donde muchas veces los estudiantes acudían a un video de YouTube y aprendían de mejor manera en algunos casos. Entonces veíamos este desafío, ¿no? Que es como muy importante tal vez salir de la zona de confort para que se pueda realizar un aprendizaje para la vida, ¿no? No sé si mis compañeras quieren complementar. Sí, licenciado, yo quisiera continuar.